Bueno, muchas gracias a Marcos de nuevo por la presentación y muchas gracias a la doctora Tania Gutiérrez y el resto de los organizadores por organizar esta maravillosa sesión ah, en un tema que es obviamente muy importante y que nos está impactando a todos. Y por supuesto, muchas gracias por invitarme a contar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Johns Hopkins en el contexto de telerehabilitación. Eh, Mi charla va a ser un poquitito más larga de 15 minutos porque quiero contarles dos historias. Una es el tema de la telemedicina que varias gente ya estuvo comentando, pero les voy a contar la experiencia desde el punto de vista de nuestro departamento de rehabilitación en Hopkins y después específicamente el tema de desarrollo de ejercicios a través de telerehabilitación. Um, Bueno, como todo el mundo sabe, estamos en medio de una pandemia. La pandemia continúa. Esto empezó en diciembre de 2019. um, y el World Health Organization declaró una pandemia en marzo del 2020. Estos son números desde ayer, desde que miramos en Hopkins, y hay 188 países o regiones que ya tienen COVID-19. Más de 7.4 millones de personas que fueron infectadas y más de 400.000 personas que han fallecido por el tema de esta enfermedad. Lo que quiero recalcar en este ambiente de rehabilitación, esta charla, es que COVID-19 es una enfermedad de los pulmones y de la terapia intensiva, pero también es una enfermedad de rehabilitación. Y es un momento muy importante para nosotros, profesionales de la rehabilitación, poder responder a este tipo de pandemia. Voy a recalcar un poco este punto a medida que vayamos charlando. Les cuento un poco cómo es el tema de COVID-19 en Hopkins. Hopkins es un sistema que tiene 6 hospitales, pero le voy a hablar de los datos solamente del hospital principal, que es el famoso Johns Hopkins Hospital. Todos estos números son solamente entonces de este hospital, que fue seleccionado por nuestro sistema de salud como el hospital candidato para recibir los pacientes todos los hospitales, los 6 hospitales tienen casos, pero los pacientes más severos llegan al hospital de Hopkins. Entonces nosotros tenemos 48.300 tests, 12.500 fueron positivos. Rápidamente, estos son los números de los pacientes internados. Desde comienzo de marzo, internamos 746 pacientes en Johns Hopkins Hospital. Actualmente esto es lo que hay 76 en este momento en el censo. Estos son números desde ayer. Y 670 pacientes que fueron dados de alta. Este gráfico básicamente muestra el número de pacientes que ingresaron por día y el número de descargas por día. Pero esto es para que ustedes tengan una mínima idea de la cantidad de pacientes que hemos visto aquí en Hopkins, que son muchos, pero menos que en Nueva York. El promedio de estadía de estos pacientes que fueron internados con COVID-19 es de 9.5 días. Y lo que yo quiero recalcar es que la mayoría, o un gran número, 40-50% de los pacientes que fueron ingresados en Hopkins terminan en una terapia intensiva, o van a una terapia intensiva. Estos son números de los pacientes que están en respirador en Hopkins desde comienzo de marzo. Como ven aquí, esta historia comienza en 14 de marzo. Este es el daily census de los pacientes con respiradores. En azul es los pacientes con COVID-19, el resto son los otros pacientes. El pico fue hasta 51 pacientes que tuvimos, pero durante más de un mes hubo un censo entre 30 y 50 pacientes en terapia intensiva en respiradores. Ahora los números están bajando. Ayer eran 26 pacientes solamente. El tema es que estos pacientes que están internados en terapia intensiva van a tener un impacto fundamental o significativo en su capacidad funcional. Y estos pacientes se van a convertir en pacientes que van a necesitar algún tipo de rehabilitación. En Hopkins, el equipo de rehabilitación está siguiendo aproximadamente 65 a 70% de todos los pacientes con COVID-19 que fueron ingresados en distintos lugares del hospital. Así que es un número muy importante y es un trabajo muy importante que el equipo de rehabilitación estuvo conduciendo durante el último tiempo. Como les dije,
COVID-19 impacta la rehabilitación. Los problemas que uno genera, la enfermedad genera en rehabilitación son problemas físicos, cognitivos y de salud mental. Los planes de rehabilitación tienen que ser globales y comprender todos los aspectos que atañen a la parte física, mental y cognitiva. Pero hay importantes consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Primero es que, como todos los sistemas que en todo el lado del mundo, hubo un problema de capacidad o de recursos de equipo de protección personal y de recursos humanos. Nosotros teníamos un equipo de recursos humanos que era para conducir el trabajo habitual, pero no estamos esperando tener 100 pacientes agregados que necesitaban rehabilitación en promedio por día. Por eso nosotros lo que hicimos fue aprovechar el equipo de rehabilitación que teníamos en forma ambulatoria para traerlos dentro del hospital, en cierta manera, y crear modelos novedosos de rehabilitación para maximizar la rehabilitación, prevenir la decaída funcional de los pacientes, mientras que uno podría conservar los recursos que uno tiene, el tema de PPE y los recursos humanos. Entonces les quiero contar brevemente este tema. De los modelos de niveles de rehabilitación en Hopkins. Creo que Hopkins es bastante famoso y conocido por el tema de desarrollar rehabilitación en la terapia intensiva. No tengo que hablar mucho sobre eso. El único detalle es que normalmente nosotros en Hopkins tenemos 7 terapias intensivas de distintos tipos. La terapia intensiva médica, donde se desarrolló la rehabilitación intensiva, es una. Y por el COVID-19 tuvimos que abrir 6 unidades de terapia intensiva para pacientes médicos. Son 6 MICUs. Para los pacientes que no estaban internados en terapia intensiva, armamos un modelo que se llama de recuperación rápida, donde los pacientes tenían una mínima decaída funcional y tienen mínimo contacto con los terapistas, pero utilizamos el sistema de telehealth para estos pacientes que están internados para desarrollar la rehabilitación. Desarrollamos un modelo que le llamamos ARISE, que es rehabilitación intensiva, que es similar a cuando uno recibe rehabilitación en un centro de internación de rehabilitación. Y el tema de esto es para pacientes que tienen una decaída funcional importante. El standard of care son los pacientes que tienen una decaída funcional importante de estado basal, por ejemplo, los internados que vienen de nursing homes. Y después también tenemos el modelo de internación de rehabilitación habitual que todo el mundo conoce, pero en el contexto de COVID utilizamos dos. Una unidad para pacientes con COVID positivo y otra para los pacientes habituales. Hablamos un poco ahora de telerehabilitación. Como todos saben, y como han contado los otros disertantes, es que con el contexto de la pandemia, todas las actividades ambulatorias se detuvieron en forma rápida y brusca. Y esto llevó a que nosotros tengamos que desarrollar rápidamente el tema de telemedicina, como comentaba el colega de San Diego o en India y demás. Estos son los números del Departamento de Rehabilitación desde el 1 de marzo hasta el día de ayer. La pandemia cerró el sistema ambulatorio o disminuyó el sistema ambulatorio aquí, el 15 de marzo en Johns Hopkins. En verde son los números, los pacientes que nosotros vemos habitualmente por día en forma personal. En gris es cuando comienza el tema de telemedicina. Perdón. Nosotros vimos en total, desde el 1 de marzo hasta ayer, 20.000 visitas de pacientes. Esto es del equipo de rehabilitación. 10.000 de ellas fueron en persona, casi 10.000 de ellas fueron en forma por video. Para mostrarles el mes de marzo, solamente 1.000 visitas fueron en persona. Estos son para pacientes que necesitan venir al hospital. Por ejemplo, gente que tiene bombas de baclofeno que uno no puede posponer, o pacientes que tienen problemas de linfedema, o tratamiento de wounds, heridas. Sin embargo, en el mes de marzo, de mayo, tuvimos 4.000 visitas en forma de telehealth. Esto es de todo el equipo de rehabilitación. Esto habla de una transformación rápida como hablaban los otros colegas, de iniciar telemedicina en forma general.
ahora les quiero contar la segunda parte de esta historia, que es el tema de hacer específicamente telerehabilitación o teleejercicios. Porque el tema de telemedicina que hablaba recién era hacer consultas médicas, indicar y seguimiento con un terapista físico o ocupacional o de lenguaje en forma sincrónica. Pero lo otro que tratamos de desarrollar aquí fue utilizar equipos para poder darle a los pacientes para que hagan ejercicios. En este caso, utilizamos un equipo que se llama ManMotion, el Go System. Yo no tengo ningún tipo de relación comercial con esto, pero fue el equipo que nosotros tuvimos disponible aquí dentro de Hopkins, gracias a gente que donó dinero y el equipo de neurología que consiguió rápidamente comprar este sistema. Básicamente el equipo es bastante sencillo, es similar a lo que mostraron antes los otros disertantes, Máximo entre ellos, donde hay una cámara que mira todo el cuerpo, hay un sensor también de la mano y de la muñeca, y está todo integrado dentro de una computadora que hace el trabajo sencillo para el paciente. Esto es un video de un paciente jugando, digamos, haciendo ejercicios con este sistema. Hay distintos tipos de juegos, y como ven aquí, esto lo hicimos en la forma ambulatoria, en el consultorio ambulatorio. La terapista física está con el equipo de protección personal, trabajando con la paciente, haciendo ejercicios de equilibrio y endurance. Otro ejercicio que uno puede hacer con este tema de este equipo, por ejemplo, es este tema para mejorar la fuerza muscular de los miembros inferiores y demás. Esto es un video que lo hicimos cuando el paciente estaba en el consultorio ambulatorio. Les cuento un poco de nuestra experiencia con de usar este tipo de tecnología. Tuvimos la fortuna o la suerte de tener 21 de estos equipos en el equipo de rehabilitación. 8 de estos equipos los pusimos dentro del hospital, 13 los pusimos en la forma ambulatoria. De los equipos dentro del hospital, 3 los pusimos en los pacientes en unidades COVID. Son unidades cerradas de presión negativa donde tenemos que usar todo el equipamiento. 2 de ellos fueron en el hospital de rehabilitación, las unidades de neurología. Y 13 de estos fueron en forma ambulatoria. 4 en el consultorio ambulatorio y 8 a los pacientes. La experiencia en 15 pacientes que nosotros le dimos el equipo para llevar a la casa es bastante buena. Los pacientes tuvieron el equipo entre 4 a 8 semanas. Los pacientes que realmente están comprometidos con el tema de utilizar el equipo tuvieron una utilización promedio de 30 minutos. Y lo que permite este tipo de equipos es poder cuantificar el compliance, cuánto el paciente está trabajando con el equipo y cómo es el tipo de trabajo que hace, porque la cámara esta genera datos kinemáticos que uno puede después analizar. ¿Cómo utilizamos este tipo de estos equipos? En forma sincrónica, cuando está el paciente y el terapista en la clínica, en forma sincrónica, pero a través de telerehabilitación, cuando mandamos el equipo a la casa, o en forma asincrónica, donde el paciente puede utilizar el equipo por su cuenta. Una breve experiencia: en la forma sincrónica, el terapista está con el paciente en tiempo real, lo que facilita que, por ejemplo, el terapista puede trabajar poniendo las manos en el paciente. Esto se puede usar en el hospital o en forma ambulatoria. El terapista puede ajustar el sistema, puede cambiar el medio ambiente y resolver problemas técnicos. La parte negativa de esto es que hay que limpiar el equipo entre paciente y paciente, y eso lleva un poco de tiempo. Y los sensores pueden crear problemas dependiendo de dónde uno pone el equipo. El problema es de espacio o que el terapista tenga que estar frente a la cámara. En forma sincrónica, pero vía telerehabilitación. Esto es mandar al paciente a la casa, pero el paciente y el terapista están trabajando simultáneamente. Es decir, que el terapista está mirando lo que el paciente está haciendo. Esto lo hemos hecho dentro de Hopkins, en la forma ambulatoria, pero también dentro del hospital. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos mandar el equipo a una unidad donde es COVID-19 y en vez de mandar a una persona, a un terapista. Entonces el terapista puede trabajar con el paciente, eliminamos el programa de protección personal y el de exposición a la enfermedad. Como digo aquí, minimiza el riesgo de infección. Es completamente remoto, uno puede ajustar este tema de forma real y elimina el tema de la utilización de protección personal.
Y no hace falta limpiarlo porque el equipo está en la habitación del paciente y el paciente lo va a usar todos los días. La parte negativa es que el terapeuta no está trabajando con el paciente y va a limitar un poco la población, y hay una cuestión de seguridad, por ejemplo, de caídas o algún otro tipo de golpes como el paciente puede tener. Por último, es la forma asincrónica. Esto también lo hicimos en el hospital y en forma ambulatoria. Pero lo interesante de esto es que no tiene límite de tiempo. El paciente lo tiene en la casa y el paciente puede utilizar este equipo cuanto quiera. La parte negativa es que es el tiempo que el paciente tarda en aprender a utilizar este tipo de tecnología. También puede entonces limitar la población. Pacientes con trastornos cognitivos va a tener más dificultad. Y hay problemas de seguridad y de compliance y accountability, si el paciente va o no va a realizar estos ejercicios. Nosotros pusimos estos equipos en pacientes neurológicos, en pacientes que se están recuperando de COVID-19, en pacientes con problemas musculoesqueléticos, por ejemplo, el reemplazo de cadera o de rodillas, y en pacientes amputados. Y esto es para contar en forma anecdótica algunos de los comentarios de los pacientes. El paciente dice: me siento mucho mejor que lo que me sentía los últimos 3 años. Este es alguien que tuvo una amputación. Un paciente que estaba deprimido y utilizando el equipo, digamos, porque es un juego de rehabilitación, se estaba más interesado en realizar este tipo de juegos. O pacientes que realmente se sentían un gran desafío de realizar estos ejercicios utilizando esta tecnología, porque son pacientes que tienen concusión o traumatismo cráneo leve. ¿Qué lecciones hemos aprendido para comentar? La motivación de los pacientes es fundamental. Esto es obviamente en toda la rehabilitación, pero cuando uno usa tecnología novedosa es aún más importante. Los pacientes entre 50 y 70 años que tenían una vida social activa fueron los que más se entusiasmaron con utilizar este tipo de tecnología. Utilizarla en el hospital no es sencillo, tiene sus ventajas, pero el problema es si los pacientes están recuperando rápidamente, uno tiene que seguir con el equipo del paciente en las distintas unidades, y eso puede ser problemático. Creemos que el modelo ideal quizás es el modelo es donde está reapareciendo aquí en Estados Unidos y en Hopkins, donde vamos a ver algunos pacientes en la clínica, pero también le podemos dar el equipo para después seguir haciendo ejercicios en el hogar. Y el problema que tenemos aquí en Estados Unidos, como contaba el doctor Berna antes, es que no hay modelos económicos. Los sistemas de salud no pagan, los seguros de salud no pagan por utilizar este tipo de equipo. Así que es un desafío conseguir que haya algún tipo de remuneración, y los equipos no son tan baratos, no son tampoco tan caros, pero si no hay ningún tipo de remuneración, va a ser un desafío poder implementarlos de forma masiva. Y en conclusión, el COVID-19, la pandemia, ha cambiado nuestro mundo. Yo quiero enfatizar que la rehabilitación tiene un rol fundamental en esta pandemia. La gente está hablando de la fiebre española, del comienzo de 1919, donde había casi un 7-10% de mortalidad, pero la gente no tenía problemas de rehabilitación, se morían o vivían. Yo les quiero recordar el tema de las epidemias de polio, donde la rehabilitación comienza en 1920, donde los pacientes no se morían, o varios de ellos no se morían, pero tenían significativamente trastornos funcionales, y es lo que desarrolló la especialidad de rehabilitación. Creo que estamos viendo un sistema algo similar, donde los pacientes entran en terapia intensiva y muchos de esos van a tener trastornos funcionales a largo plazo, y donde la rehabilitación tiene que tomar un rol importante de liderazgo para poder sobrellevar esta pandemia. Lo que estuvimos demostrando es que rehabilitación en forma intensiva y temprana en el hospital agudo facilita la recuperación funcional de nuestros pacientes, y prevenimos el ingreso, la necesidad de ingreso a lugares de rehabilitación a largo plazo. Y el tema de telemedicina y telerehabilitación son modelos de abordaje innovadores que permiten el mayor acceso a los pacientes a la rehabilitación,
mientras que uno previene la utilización de equipo de protección personal y la exposición de los proveedores a la enfermedad. Sin embargo, les quiero recordar que todavía tenemos que hacer bastante investigación, porque esto es todo nuevo, para determinar la eficacia de esta aproximación, de este abordaje, y optimizar la implementación de este tipo de abordaje. Y por último, quiero reconocer al equipo que estuvo desarrollando esto dentro de Hopkins, Kenneth Johnson, Haley Huff, Harrison Siegel, son todos terapistas físicos que estuvieron desarrollando el tema de estos teleejercicios. Quiero agradecer al Departamento de Neurología que contribuyó y trajo algunos de los donadores que dieron el dinero para comprar este equipo, y obviamente a la gente que donó dinero para que podamos comprar este equipo. Y a Annette Lavezza y la doctora April Prusky por desarrollar los niveles de rehabilitación dentro del Hospital Agudo y liderar un equipo bastante grande donde estamos trabajando con todos estos pacientes. Muchas gracias por la atención.